Bueno, continuamos con Despierta RD. Vamos a entrar a los set de entrevista. Vamos con Luis Miura, presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que está con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, don Luis. Buenos días. Qué bueno tenerle aquí. Gracias por estar aquí. Cuéntanos un poquito cómo están enfrentando las micro, pequeñas y medianas empresas la situación, primero del tema del aumento en los precios de la canasta básica y cómo se están vinculando con sus empleados, sobre todo con el aumento salarial al que se está solicitando o que se aprobó por parte del gobierno. Bien, la micro y la pequeña sobre todo tienen sus particularidades, el resto de las medianas y obviamente las grandes pues tienen mayores posibilidades de hacer los ajustes salariales que demanda la población laboralmente activa y que hemos acordado todos en el Comité Nacional de Salarios. Como yo bien dije en el mismo comité, la micro y la pequeña tienen sus particularidades especiales que deben ser atendidas de una manera distinta, pero lamentablemente los otros dos sectores del tripartismo no entendieron eso en esta ocasión y por tanto pues presentamos nuevos desafíos en esos dos sectores, sobre todo en la parte de servicio. Yo siempre pongo un ejemplo de una compañía de limpieza que una entidad del Estado te contrata 200 personas para limpieza, para llevar el café, cierto tipo de servicios que prestan. Y una sola institución del Estado te demanda 200 gente. ¿Y qué pasa con eso? Pues te califican como gran empresa en cuanto al número de empleados. Pero sin embargo, sus términos de condiciones en el pliego de licitación te ponen el sueldo de la microempresa. Entonces estamos viendo cómo el mismo gobierno crea esa desvinculación entre la realidad de las empresas y el mismo resolución del Comité de Salario que las califica de una manera no digamos injusta, pero tampoco real. Miura, en materia de liquidez, ¿cómo quedan las pequeñas y medianas empresas con este aumento que se hace ahora para poder cumplir con sus empleados? Mira, si hay algo que nosotros podemos decir a ciencia cierta es que con toda responsabilidad la gente hace el esfuerzo de poder pagar los aumentos que Cumplir con nómina. Correcto. Primero que nada. Sí. Porque sobre todo en la micro y la pequeña, son empresas donde quienes laboran en ellas son familia. Y si no son familia de sangre, se tratan como familia. Y son el papá, el hijo y un sobrino. O la tía que hace la parte de contabilidad, el papá y el hijo. Sí, Ese es el tipo de realidad que tenemos en las micro y en las pequeñas. Ya obviamente en las medianas y grandes, que son empresas más organizadas y tienen ya ¿De departamentos. cuánto estamos hablando, pequeñas y medianas empresas, ahora mismo que están laborando? Bueno, sabe que entre las pymes son el 98% del comercio, la industria del país. Porque hace unos años decían que era el 75%, o sea, Mira, yo o creo es que no estaba ese dato correcto. Yo creo que todavía no está actualizado. Ahora lo veremos con el censo que se va a hacer, que va a hacer el Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio, que yo estoy seguro que subiremos a un 99%. Las 99. pymes. Claro, acuérdense que Pero ustedes contabilizan partiendo de lo que mueven en la economía o partiendo de la cantidad que hay versus empresas grandes y pequeñas. O sea, sí, la realidad es el porcentaje que hay entre micro, pequeña y mediana y las grandes. ok, no sobre el dinero que mueve, no sobre la mano. Ok. No, porque al igual en cuanto a empleomanía, las grandes empresas pues tal vez mueven más empleados Claro que formales que las pymes. Este es el mismo tema de la formalidad. ¿Cómo están hoy las empresas, las pymes? Porque resulta que esa siempre ha sido una de las quejas de DGI. Bueno, necesitamos apoyar así, pero no pagan impuestos en la mayoría de los casos. ¿Eso se ha normalizado, se ha regularizado en alguna medida? No se ha logrado normalizar. Incluso nosotros somos de los primeros que decimos que es preocupante que en nuestro país tengamos 60% de informalidad. Y eso es algo muy delicado porque casi es una economía 60%. informal. Entonces, ¿por qué le rehuyen las pymes a...? ¿Es tan complejo el sistema? Mira, obviamente nosotros hemos siempre pedido un sistema simplificado de tributación, el RST. Han habido varios intentos que no han sido acorde a la realidad dominicana y por eso hemos demandado también que se revise y que nos hagan partícipes de la elaboración del mismo, para que haya un sistema
realmente simple y que la gente pueda pagar los impuestos. No es simple el que tienen a ellos para No, eso. todavía no es simple. Todavía. Cuando tú tienes un IR2, IR3, IR16, son muchas las cosas que hay que pagar. Que una persona que no digamos que es iletrado, pero tal vez no tiene la experiencia en cómputo o que maneja una computadora, se le hace complicado. ¿Podría ser, o qué ustedes proponen, podría ser un solo formulario que tuviera los puntos principales? Un monotributo. Un monotributo. Al igual tenemos que ver también cómo nosotros nos sentamos a ver de aquí a futuro cómo podemos mantener esos negocios vivos. ¿Por qué? ¿Cuál es el porcentaje que está quebrando? La tasa de mortalidad de una MIPYME, nunca, o sea, la mayoría, en más del 70%, ¿En qué tiempo? muere a los 5 años. A los 5 años. Y tenemos que ver el por qué, y tal vez es la presión que tiene. Pero algo importante que yo necesito que ustedes entiendan es que la informalidad en este país no es por materia tributaria, ¿Y por qué? es por el costo laboral. Ok, para O sea, no tener que coordinar y presentar ante el fisco el tema de la TCS y demás. Acuérdense que uno tiene un salario, digamos que el salario mínimo. Ajá. Pero a ese salario mínimo tú tienes que subirle un 38% Claro. adicional de la carga social. Y tú tienes un precipicio siempre un paso más adelante que se llama la cesantía. Entonces, real y efectivamente, por lo que hemos podido levantar en todos los sectores, aquí la informalidad se debe al costo laboral. Y eso tenemos que verlo. Tenemos que crear políticas públicas donde esos negocios puedan formalizarse y puedan estar, obviamente, contabilizados como formales y que aporten Señora, también. pero hay una doble vuelta, porque el Estado es quien crea eso. Obviamente. Y el Estado tiene y que es corregir y es eso. el más perjudicado. Sí, y es el Porque más deja de perjudicado. percibir. Exacto. Imagínate tú que tú puedas recaudar 10,000 pesos por el del 60% de las empresas que están en la informalidad. Es mucho dinero. Es mucho dinero. Y no solamente en cuanto a los fondos de pensiones, a la seguridad social, sino al Y Infotep. tiene que sentarse a diseñar ese tipo de estrategia para que ustedes tengan esa facilidad. Ahí entran múltiples actores, pero obviamente tiene que estar el gobierno, las centrales sindicales y el empresariado por igual. ¿Y ustedes ven ánimo para que haya una ley de seguridad social? Porque eso está en alguna medida contenida en la ley de seguridad, el código de trabajo, la ley de seguridad social. Hay múltiples factores que ahí influyen. Bueno, yo digo que si nosotros no nos sentamos en un ejercicio serio a corto plazo, a adecuar, porque se habla de modificación, obviamente hay que modificarlo, pero lo que tenemos que actualizar el código laboral, pues entonces se va a hacer muy difícil. Hubo una participación en el Consejo Económico y Social, ¿no? Así es. ¿Y en qué quedó eso? El código laboral tiene un 95% consensuado de hace ya 3 años. ¿Y el 5% faltante? Obviamente son los temas álgidos que tenemos que sentarnos Ahí a está la discutir. cesantía. Que ahí está la cesantía, hay una y la jornada Seguro laboral. laboral. Exacto. ¿Cuál es la posición de Codopinme con relación a la eliminación de la cesantía? No, nosotros nunca nos hemos pronunciado a favor de eliminar la cesantía. Nosotros sí creemos en un tope. ¿A qué tope o cuáles serían las condiciones de ese Mira, tope? lo primero, aclarar de que el quien tiene su derecho adquirido al día de hoy, pues se le tiene que respetar. Ahora, de un momento en adelante, poner un tope de 5 años, igual que tienen otros países, no es un número inventado, yo creo que es sano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar por la sostenibilidad económica de nuestro país. Eso agregándoselo al seguro de desempleo. ¿O sería Eso es otra, sí, no eso es está otra el de propuesta. Porque lo que se ha planteado, o al menos eso he escuchado de centrales sindicales sobre todo, es que el seguro de desempleo en alguna medida no puede cohabitar por el tema de la misma carga con el tema de la cesantía. Sería una doble tributación. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que se hace sobre esto? Bueno, hay una u otra. Es Sí. una de las dos opciones. Correcto. Hay varias opciones que se están ventilando ahora mismo entre los sectores. Lo que ¿Cuál tenemos, sería la más favorable? yo entiendo que el tope. Yo entiendo Más que que el tope. seguro de cesantía, porque el seguro se pagaría igual empresa y empleado y al final descarga la empresa de cuando el empleado saldría. Mira, cada uno tiene sus ventajas también, porque el seguro lo que te va es a pagar por cierto tiempo hasta que tú consigas otro empleo, para que no te quedes sin percibir algún ingreso. Ahora, de ese ingreso hay que ver cuánto sería y quién lo daría y cómo. O sea, yo, particularmente,
no importa el gobierno que esté arriba, quién lo dé, quién no, si es privado, si es público. Yo entiendo que lo más sano es un tope de 5 y que cada quien pues se administre o decida cómo le conviene más hacer, porque al final yo lo que quiero que la gente entienda es, y sobre todo el ministro de Trabajo, que entienda de que la formalidad en este país es algo que tenemos que atacar de la forma más responsable y rápida que se ¿Se pueda. ha movido algo de esa formalidad en el gobierno de Luis Abinader? Obviamente hay esfuerzos y hemos logrado que mucha gente se formalice. La pandemia ayudó, porque con el FASE, que fue algo inclusive que nosotros mismos, al momento de que fuimos llamados a ver cómo íbamos a afrontar la situación, fue una de las propuestas que hicimos, buscar una especie de subsidio, de ayuda rápida que mantuviera a la gente pues con cierto nivel de calidad de vida ante tener sus negocios cerrados. Pues ayudó mucho, porque cuando la gente vio de que, bueno, si esto es a través del CIRLA, yo no estoy formalizado, hay que formalizarse rápido, y vimos como en 3 meses se formalizaron más de 20,000 empresas, que obviamente, por las razones antes expuestas, estaban en la informalidad, pero vieron un beneficio. Entonces, eso te dice a ti que realmente el tema laboral es la retranca para la formalidad, y tenemos que verla. Señores, tenemos un Código de Trabajo de 1992. Hace tiempo que las cosas que están plasmadas en ese código ya no son reales. ¿La mentalidad del empresario de qué año es? ¿Perdón? La mentalidad del empresario. Estamos en la revolución industrial 4.0. 4.0. Estamos bien, bien nos adelantados. queremos parecer cuando estamos tratando de que tenga un tope la cesantía? ¿A cuáles países de América Latina? A países del primer mundo. Del primer mundo. ¿Por qué no? Pero esos países del primer mundo tienen garantizada una seguridad social eficiente para el empleado cuando se retira. Aquí este país es muy deficiente la seguridad social y en ese sentido, ustedes los empresarios, los sindicalistas, buscan ahora ponerle un tope a la cesantía, llenando y retrasando ese tipo de cosas que el país en este momento no tiene una garantía de seguridad social. Porque cuando a una persona lo cancelan de un sitio, le dan su liquidación, bueno, tiene un dinerito ahí para si llega una enfermedad o cualquier cosa, pueda lograrlo en ese sentido, porque no tiene una seguridad social eficiente. Entonces yo pienso que eso debe de evaluarlo, eso. No, obviamente, siempre, fíjate que hay un tripartismo y hay una discusión de todos los sectores donde cada quien va a llevar, pues obviamente, sus análisis, donde tenemos que elegir qué es lo mejor, no para un sector empresarial, no para un sector laboral, sino para el país. Y si tenemos que nosotros también vigilar cómo se haga efectiva o un sistema de seguridad social pues es sólido y perdurable en el tiempo, pues también tenemos que ser garantes de ese sistema. Al final, quienes aportan más somos nosotros. Claro. Y quienes perjudican son los empleados. Entonces tenemos que velar ambos, o entre las 3 partes, que esto sea sostenible y serio y Te perdurable digo en eso el porque tiempo. aquí se busca mucho el parangón con los países desarrollados, pero no entendemos la realidad nuestra. Mira, yo te voy a decir algo. Nosotros como país no tenemos en realidad, más que por tamaño y por volumen que mueve la economía, nada que envidiarle a ningún país del primer mundo. Nosotros tenemos aquí... Nosotros tenemos una seguridad social eficiente. No, me refiero en cuanto a tecnología. Es en ese sentido que estamos hablando. A tecnología, a líneas de productos avanzadas que, al igual que otros países del primer mundo, nosotros las tenemos aquí instaladas y produciendo. A lo que me refiero, por eso te hago la salvedad, porque me preguntaste ahorita sobre el código laboral y qué tenemos que velar por ello. Fíjate cómo ya ahora mismo se acaba de aprobar el tema del teletrabajo. ¿Por qué no hacerlo? Si aquí ya hay oficinas que están en teletrabajo realmente, Totalmente. pero tenemos que regularlo, porque todo en la vida tiene que regularse para velar que el buen desempeño Pero lo que en el funciona tiempo. afuera no necesariamente funciona aquí. Aunque estamos a favor del teletrabajo, la regularización de eso no podría afectar más al empresario que al... Cada empresa tiene su particularidad. El teletrabajo no es para todo el mundo, pero también hay un sector del mercado laboral que sí puede hacerlo. Las oficinas de abogados, por ejemplo, perfectamente pueden quedarse en su casa trabajando. Y estoy seguro que producen más, porque el tiempo que tardan en la calle para desplazarse de su hogar al trabajo, en la mañana, al mediodía y en la tarde, pues lo aprovechan desde una computadora produciendo documentos, que es lo que hacen. Inestabilidad social es una palabra que en estos días, luego de haberse iniciado el caso Calamar, se ha puesto como una posibilidad
visto sobre todo lo que PLD ayer y algunos de sus simpatizantes hicieron con una marcha hacia el Palacio de Justicia. ¿Ustedes tienen temor de que eso pueda producirse en República Dominicana y que nos parezcamos a otros países de América Latina en momentos de álgidos debates sobre procesos judiciales? Mira, yo no creo y yo espero que no. Realmente el pueblo dominicano al final siempre entra en sus cabales y en la sensatez. Y una inestabilidad social pues no nos ayudaría, al igual que estamos viendo en otros países de Latinoamérica, como tú bien dices, a nadie. Entonces hay que velar porque realmente las cosas tomen su curso, respetar el debido proceso, dejar que la justicia actúe, pero siempre, obviamente, respetando el marco de la ley y siendo objetivos. Pero nosotros no debemos ni apostar ni permitir que haya una estabilidad social, porque quien más sufre es el pueblo. Claro, usted decía, Miura, que el 98-99% de las empresas son pymes. MIPYMES. MIPYMES. Pero ¿cuánto es la cantidad a lo que estamos hablando? Ese número, si te lo digo, no, Aproximado, tampoco. casi 1 millón. 1 millón de empresas que duran alrededor de 5 años porque perecen por la misma falta de estructura o porque se destruyen por la mala administración. Bueno, hay de todo, pero cuando los 5 años son los emprendimientos, o sea, son empresas nuevas. Hay empresas que, como la mía, que tiene 83 años en el mercado y yo soy tercera generación. Hay de todo, pero cuando yo me refería a los 5 años, son los emprendimientos, que tenemos que ver cómo ayudamos, porque es la nueva generación normalmente Claro. quien emprende, cómo lo ayudamos y lo encaminamos a que sean negocios sólidos, a que a que tomen decisiones, obviamente, certeras, para que sus negocios crezcan, porque si ellos crecen, crecemos todos. Es Miura, una cadena. gracias por estar aquí con nosotros. Interesantísima su participación sobre estos datos que nos ha dado sobre la pequeña y mediana empresa. Gracias a ustedes y a la orden. Muy amable. Muchísimas gracias. Continuamos entonces con el desarrollo del programa. No se vayan, que en breve estará con nosotros el ex vicepresidente de la República, Jaime David Fernández Mirabal. No se mueva, no mueva ese control. Segundo, estamos con ustedes. Despierta, despierta, despierta.